Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta y última jornada de nuestro Congreso de las Cosas Difíciles de Explicar. En nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa les damos la más cordial bienvenida. Eso forma parte de los proyectos que llevamos a cabo en la Jefatura de Proyectos Especiales. Y como lo saben, hemos decidido dar la palabra a artistas, intelectuales, escritores durante esas 4 sesiones bajo la batuta del escritor Mario Bellatín para que pudiéramos, esperamos, dar ángulos, enfoques que no tienen mucha presencia en otros encuentros y en otras mecánicas culturales. Hay muchos encuentros literarios, hay muchos congresos, hay muchas ferias de libros, hay mucho todo eso, pero nos da la impresión que a veces hace falta poner enfoque, poner luz acerca y acercar, digamos, problemáticas que nos parecen muy actuales, muy locales en el buen sentido de la palabra, sentir que desde América Latina algo especial se está creando, que hay un tono especial, que hay una forma. Todo eso son las preguntas múltiples que ya hemos abordado y que vamos a seguir abordando. Por el día de hoy voy a dejar la palabra a Adriana Romero para que nos presente a los 2 invitados de hoy y por supuesto después a nuestro amigo Mario Bellatín para que él le dé fuerza y cuerpo a la presentación de hoy. Adriana, te dejo la palabra. Gracias, Philip. Como todas las charlas anteriores, pues agradezco a los invitados, a Mario y por supuesto al espacio que nos da la UAM. Y bueno, voy a presentar brevemente a Laura Benetti. Ella es psicóloga lacaniana argentina. Estoy en lo correcto que eres argentina, Laura, pero radicas en Lima, ¿no? Según entiendo. Y bueno, ha publicado los libros Secreto Profesional y Guante Blanco, que ahí yo pensaba justamente en un poco la situación política en Latinoamérica y luego sobre todo en México, y entonces me parecía como justamente yo lo asociaba con los crímenes de Guante Blanco, no sé si tenga que ver con eso, tu novela, ¿no? Y bueno, así como artículos en varias revistas. Ha sido docente universitaria, también forma parte de la nueva escuela Lacaniana de Lima, y ella nos cuenta en su biografía que tiene especial preferencia por las instituciones olvidadas, en las que se producen encuentros inéditos y descubrimientos atípicos. Entonces, bueno, no sé si nosotros en la UAM somos una institución olvidada, pero esperamos que tengas preferencia por nosotros, sea cual sea nuestro estatus. Y bueno, Juan Cárdenas, él es colombiano, es autor de varias novelas, los títulos son Zumbido, Los Estrados, Ornamento, Tú y yo, una novelita rusa, El Diablo de las Provincias, que esta novela se ganó el premio de narrativa José María Arguedas, que otorga la Casa de las Américas en Cuba. También otra novela que se publicó en Sexto Piso, que aquí, bueno, el público mexicano es una editorial que ubica muy bien, es Elástico de Sombra. Y también ha publicado volúmenes de relatos como Carreras Delictivas y Volver a comer del árbol de la ciencia. Y es profesor e investigador de la maestría de escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá, que de hecho es un instituto que, bueno, yo como traductora, digamos, tenemos varios vínculos, que tiene un programa de traducción bastante interesante. Y bueno, ahora te cedo la palabra a ti, Mario. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, Philip. Hola, ¿qué tal? Todos ustedes, estar aquí reunidos en este lugar improbable, ¿no? Que es un poco por lo cual los he invitado, tanto a Juan como a Laura, como para, de alguna manera, ya incluso frente a las presentaciones, ¿no? Que la presentación que hizo tanto Philip como Adriana, hay 2 puntos que me llaman la atención. Esto de lo latinoamericano, ¿no? Esto de esta idea de qué pasa en Latinoamérica y lo del tiempo, ¿no? O sea, el tiempo actual, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces me gustaría si pudiéramos empezar una conversación a partir de... Eso es lo que me resonó de lo que he escuchado ahorita, ¿no? Entonces, no sé si quieran hablar, Juan o Laura.
Laura, ¿tú quieres arrancar? A mí me gusta que empiecen los hombres. Bien, no, sé que es un truco de psicoanalista lacaniana de hacer hablar al otro, pero yo me someto al análisis. Y me quedé pensando en lo de las instituciones, digo, a partir de esto de las instituciones como obsoletas o las instituciones guión ruina, ¿no? Que me interesa, que es un tema que a mí me fascina, es un asunto que a mí me parece como clave justo como para enganchar o ponerlo como hilo conductor de las dos cosas que plantea Mario, ¿no? Del tiempo y de esta cosa de lo latinoamericano. No sé, precisamente una de las cosas que creo que sería interesante que pudiéramos hablar aquí fuera de esa idea de lo latinoamericano como institución ruina, ¿no? Como una cosa a la que parece siempre obsoleta, ¿no? Normalmente lo latinoamericano por una serie de asociaciones y de, digámoslo así, tramas geopolíticas que se nos escapan, por supuesto, se vuelven amplísimas. Lo latinoamericano es una cosa que siempre está puesta en cuestión, se pone en duda permanentemente, parece que no existe, parece que no acaba de existir, es una cosa que genera incomodidad, es un significante Es difícil de explicar. Es dificilísimo de explicar, ¿no? Y por otro lado, no sé si la finalidad sea explicarlo, ¿no? Está bueno eso de convivir un poco con lo latinoamericano en tanto institución en ruinas, porque me parece que se vuelve productivo, se vuelve un lugar no identitario precisamente, o para decirlo con ustedes los lacanianos, se vuelve un lugar tachado. Entonces, me parece que está bueno, ¿no? Como tratar de ir definiendo la topología un poco de lo que estamos tratando de decir aquí. No sé, Laura, si te sugiere Sí, algo. sí, a mí me parece interesante irnos a las ruinas, porque estamos habitados por la ruina. Había una mujer que a mí siempre me ha fascinado, una arquitecta italiana que vivió en Brasil, que se llamaba Lina Bobardi, ¿no? Y ella había tenido una imagen primigenia, o sea, un día se había levantado y había visto cómo el fuego incendiaba en la guerra uno de sus monumentos amados. Y es a partir de esa ruina que viene a Latinoamérica. Entonces hace toda una exploración a lo largo de su vida interesantísima, pero me hiciste acordar de Lina Bobardi, quien pueda ver algo de ella, porque inventó cosas tan interesantes como la silla del viajero con dos palitos de ramas sacadas de un camino. Pero la marca de la ruina es lo que la conduce precisamente. Entonces, a mí me parece que las instituciones en ruinas son fantásticas porque de algún modo, como tú dices, la tachadura, eso que marca, o sea, que produce esa marca en algo, esa tachadura, es un modo de pensar Latinoamérica, digamos. O sea, latino tachado, digamos. Pero sí creo que es interesante cuando conversábamos, chateábamos con Mario, esta cosa de intentar introducirnos en aquello que es difícil de explicar. Y yo creo que lo que es difícil de explicar solo encuentra a veces el recurso de una transmisión, que me parece que es interesantísimo irnos por el lado de la transmisión y no, o sea, quedarnos con el obstáculo de lo difícil para que algo pueda pasar por ahí. Yo tengo siempre la sensación, es una posición personal, abierta a ser desechada y a ser discutida, que uno tiene que agotar la dimensión del malentendido para poder pescar algo y para poder hacer que algo pase.
por algún lugar. Y entonces me parece muy interesante, Mario, esta propuesta, y agradezco tantísimo a esta universidad que tiene la apertura necesaria como para saber que hay lugares que no están siendo transitados dada la ruina en la que ha caído, digamos, la relación con lo simbólico. O sea, esta ruina a la que asistimos desde el odio denodado, la devastación, la forclusión del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Latinoamérica es como un lugar de estallido constante, y en ese sentido creo que hay algo que se puede tomar en cuenta, ¿no? Creo. No sé qué opinan. Sí, voy a comentarte una cosita breve, un breve paréntesis, y me quedé pensando, bueno, varias cosas, pero una de ellas es, justo hace un tiempo ya a un crítico de arte muy importante en Colombia hacer la siguiente crítica. Él decía, descartaba el significante de lo latinoamericano para hablar de arte. Él decía, ¿por qué hablamos de arte latinoamericano cuando nadie habla, por ejemplo, de matemáticas bolivianas o de matemáticas de Nicaragua, ¿no? Entonces él decía, no tiene mucho sentido esa idea de arte latinoamericano porque es una especie como de hueco que no significa nada. Y yo digamos, mi respuesta a eso era, precisamente lo interesante es ese hueco. Precisamente lo interesante es que eso no está nombrando nada específico. Y sin embargo, está haciendo cosas, ¿no? Como todos los nombres, es un nombre que ya se echó a rodar hace mucho y no deja de hacer cosas. Siempre es operativo, siempre está funcionando. Y me interesa esta idea como de lo obsoleto, ¿no? De lo aparentemente obsoleto, ¿no? Y cómo justamente de nuevo, creo que es un vicio ideológico, un vicio de la época. Creemos que lo obsoleto está obsoleto, ¿no? Creemos erróneamente que lo obsoleto ya fue. Y a mí me interesa permanentemente, tanto en mi quehacer como artista, como trabajador de esta cosa, que no sé ni qué es muy bien lo que hago, y también como lector de teoría, como lector Morder lo obsoleto. Sí, Está muy bien. Hay que morder lo obsoleto. Ir ahí otra vez, ir ahí a contratiempo, ir ahí como mordiendo eso. Me parece que en ese salto, en ese juego de lo que está a contrapelo, ahí se están jugando cosas. Y se están jugando cosas en el orden, Laura, de lo que estás diciendo tú, de lo de la transmisión, ¿no? Porque al final yo creo que justamente toda esta especie vivimos permanentemente en una ilusión de que no dejan de transmitirse mensajes, ¿no? De que la carta... Creo que la ilusión, por eso hice la diferencia, perdón esta precisión, soy una rompepelotas, pero me parece interesante. Digamos, se vive la ilusión de la comunicación, se desconoce el efecto de la transmisión, porque la transmisión toca el cuerpo. Entonces, saca de plano esta impostura de lo contemporáneo, disculpen, de soy lo que digo, soy lo que gozo. ¿Sí? Entonces, ese lugar, cavar ese vacío, como dices tú, o sea, es soportar el vacío, ese vacío, Latinoamérica. Ya, ok, un vacío. Si uno puede introducir algo del orden del vacío, puede empezar a hacer algún bordecito, digamos. Lo interesante es que lo puede hacer con otros, como en este caso. ¿No, Mario? O sea, no es la exposición erudita, además, sino, a ver, hablemos de esta dificultad, o sea, torpe
torpemente hablemos de lo que se puede y de lo que no se puede, pero hacer ese esfuerzo me parece exquisito. Estoy tan contenta, agradezco. Es una manera, pues, de inventarse de estar juntos, ¿no? De cómo podemos estar juntos de otra manera. A mí este punto de lo obsoleto, de lo caduco, no sé, me resuena que hubo un momento de esplendor, tanto en su horror como en su brillo, ¿ah? Como que estamos viviendo las ruinas de algo que tuvo un momento en el cual fue. Y eso también es mentira. O sea, porque entonces siempre estamos pensando, para tocar el tema de Latinoamérica, que me molesta mucho, pero hay que tocarlo como pretexto, ¿no? Claro, que el horror fue cuando llegaron los españoles. El horror fue cuando la cantidad de pueblos originarios arrasados en ese momento. El horror fue en la época del caucho. El horror o el esplendor fue cuando las ciudades se modernizaron y se volvieron grandes capitales, se volvieron europeas. Entonces, yo no estoy tan seguro de que de ese paso del tiempo, ¿no? Yo siento que es como un presente constante del horror. Y hay un libro que me interesa mucho de este escritor cubano, Ponte, ¿no? El arte de construir en ruinas, ¿no? Donde él plantea que una de las estrategias de Cuba para mantener a la población dentro de cierto orden, es la amenaza constante del ataque norteamericano, ¿no? Que en cualquier momento iba a haber un bombardeo que iba a acabar con el país, y que ese miedo era el que sostenía ese miedo falso, porque nunca hubo ningún ataque, ¿no? Salvo Bahía de Cochino, que fue como una especie de mueca, pero el sistema se encargó de construir una ruina tal como si hubiese ocurrido ese ataque. Entonces uno ve, claro, acabo de estar hace unos meses en La Habana y tomo unas fotos y sí veo como Beirut, como una ciudad del Medio Oriente totalmente arrasada por un ataque que nunca existió. Entonces algo de eso me parece que está en juego aquí, en ese vacío, ¿no? Que ese vacío me parece muchísimo más interesante que obviamente tener una definición. Un relato, ¿no? Claro, sí. El vacío opera precisamente para que no se arme el relato, ¿no? O sea, en este caso, digamos, de hoy, ok, la amenaza constante. Es interesante eso, porque la paradoja es de la amenaza constante, todo eso quedó convertido en la imagen, porque ahí está el juego de la imagen, no el espejismo, Claro. ¿no? La imagen de una ruina, cuando en realidad a Freud, que le encantaban las ruinas, descubría la belleza de la ruina, y por eso traje también a Lina Bobardi, que apreciaba la belleza de ese paso y del surgimiento de las formas, digamos, de las escopias que surgían en esa ruina, porque eso daba cuenta, como tú dices, Mario, o sea, la dimensión del horror hay que hacerla presente, digamos, o sea, hay que hacerla presente y hay que ver cómo cada artista tiene, ustedes lo hacen presente cada uno con lo incomparable de su singularidad, digamos, ¿no es cierto? O sea, se hace presente algo de ese horror, se pasa por alguna superficie de algo de ese horror, y uno no deja de... A mí Cuba me parece hermosa, o sea, y no es un comentario frívolo, o sea, me parece que hay una belleza, que ahí hay una belleza, que hay que ser capaz de hacer aparecer, ¿no? O sea, está bien, podrá cada uno tener su ficción acerca de cómo se manejaron los relatos posibles, pero también cada uno puede tener su encuentro con eso, ¿no? Sí, que algo le pase con eso, ¿no? sí, ahí y quisiera volver un segundo a una idea de Mario, y es esta idea un poco de
bueno, en qué momento se produjo la catástrofe para que todo empezara a ser una ruina, ¿no? Y por tanto, identificar entonces dónde estaba el esplendor posible. Me parece que eso es una idea muy importante, liberarse de esa idea y trabajar en la idea de ruina no como en la decadencia de algo, sino la ruina justamente como una especie de motor, ¿no? De motor de todo tipo, narrativo, especulativo, estético. Y en ese sentido creo que hay como una imagen que se me ocurre que podemos contraponer a la idea de ruina y que tiene que ver con Lina Bobardi, Laura, y es... a Lina Bobardi, aparte de las ruinas, le fascinaba, ella era una observadora muy aguda de la arquitectura popular, ¿no? Era una tipa que se iba a la favela y estudiaba cómo construía la gente en la favela y qué soluciones espaciales le daba a la gente a su propia vivienda en la favela. Y es muy interesante cómo y cuán influyente ha sido ese trabajo de Lina Bobardi o esa observación de la arquitectura. También, por supuesto, también, digamos, lo hicieron otros en esa misma época. Estoy pensando, por ejemplo, en Ligia Pape, la gran artista no concreta, que también se iba a estudiar con sus alumnos la arquitectura de la favela. Pero cuán influyente fue eso justamente para imaginar proyectos de vivienda social, etcétera, justamente porque es interesante ver lo que la gente misma en estos espacios de absoluta precariedad está haciendo con su espacio, con cómo entra la luz en un determinado recinto, con cómo circula el aire, con cómo se regula la temperatura a partir de decisiones arquitectónicas muy elementales, pero sumamente efectivas. Entonces, me parece que es interesante contraponer esa idea de ruina a la idea de casa autoconstruida que en América Latina eso es como otra de me parece que es como una imagen fundante, ¿no? Tiene un efecto como fundante de algo, no sé qué es, no sé si llamarlo un impulso utópico, no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Pero me parece interesante Paisaje en acto, luego. es como el paisaje en acto. O sea, es la posibilidad de hacer acto en el paisaje, digamos. O sea, la dimensión del acto, como algo que rompe. El acto es lo que rompe la idea de una temporalidad regulada, de una temporalidad del orden de la convención, es lo que irrumpe y desbarata. Ahora, nadie se puede deshacer, disculpen, pero nadie se puede deshacer de la idea de esplendor, porque la idea de esplendor es lo que sostiene. Y quiero decir, ya lo decía Freud de una manera hermosa, es la vivencia de satisfacción alucinatoria. O sea, todos tenemos en nuestro haber algo del orden de ese esplendor fundante, ¿no es cierto? Y una de las problemáticas de la época es la ruptura con esa filiación. Si uno escucha el discurso de los adolescentes radicalizados del Islam, hago la aclaración, radicalizados, o sea, los fundamentalismos, el atentado se produce, o sea, el corte, el atentado, se produce ahí, en ese pequeño lugar del cual se reniega, del esplendor del cual se reniega. Entonces, quiero decir, es tan interesante cuidar algo, no importa que el esplendor esté lleno de quejas, esté lleno de insultos, esté lleno de injurias, o sea, el esplendor puede estar muy, digamos, constituido Sucio. con distintas cosas, ¿no es cierto? Pero es fundamental tener el esplendor, digamos, para poder de alguna manera colocar algo allí. Entonces, por eso la operatividad de ciertos mitos, por eso la operatividad de ciertos paisajes, imágenes, objetos, por eso rebuscar
cara y se rebusca, sí. Pero quiero decir, hay que quedarse un poco tranquilo con el esplendor. Así uno puede ir a la ruina, digamos, con cierta pasión, ¿no? Y vemos, insisto, son fenómenos de la época y a mí me interesa mucho pensar, o sea, los modos como se constituyen los fundamentalismos, el rigor de la certeza inamovible, imposibilitada de entrar en un diálogo, nosotros que estamos haciendo el esfuerzo de conversar, de entrar en un diálogo, de tomar en cuenta al otro, de escucharlo, que tiene que ver con mandar a la mierda el esplendor. No hay que mandar a la mierda el esplendor. Eso sostiene. Me preocupa que esa idea, ese imaginario, te impida ver el presente, porque todo lo achacas a ese momento, ¿no? Entonces, sí me explico, ¿no? O sea, que si ese esplendor está construido, entonces no puedes ver el horror o el esplendor actual, o sea, no importa de cuál extremo estemos hablando, ¿no? Y en el caso del Islam, pues sí, es el Corán famoso, ¿no? Si yo tiro un Corán al water, pues ahí soy capaz de cualquier cosa, ¿no? Esa es un poco la idea Pero del fundamentalismo yo estoy islámico, ¿no? totalmente en desacuerdo contigo, Belatino, Por eso, dime. o sea, muy en desacuerdo. Qué bueno. Vestirse, o sea, vestirse, o sea, conseguir habitar algo de ese esplendor, no implica dejar de ver, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Me O refiero sea, al no esplendor con vas a relación dejar del de ver el temporal. horror, pero vas a poder hacer algo para verlo. Es al revés. Es justo la operación contraria. O sea, filiate en algún lugar, el que sea. No, por eso dije, el esplendor puede estar lleno de mierda. El esplendor puede estar lleno de injurias. Pero algo de eso es interesante hacerse con algo de eso. Para poder ver, precisamente, para poder recorrer, ver, rebuscar, ir a donde haya que ir, retirarse de donde que haya que retirarse. Así que no estoy de acuerdo contigo. Yo tengo una posición, no voy a decir que intermedia, pero sí de péndulo, digámoslo así, entre las dos posturas, y es un péndulo que yo no sé si se resuelve en alguno de los dos extremos. No deja de pendular. Y voy a tratar de explicarlo de esta manera. Yo creo que yo sí entiendo una parte de lo que está diciendo Mario, porque inmediatamente me trae al recuerdo un gesto, creo yo, que ha sido como un gesto muy, muy, muy permanente del pensamiento filosófico, de las actitudes artísticas, etcétera, que marcó el siglo XX, creo yo, y que creo que se le puede achacar quizá a Heidegger o a cierta línea como de Nietzsche, Heidegger, etcétera, esta cosa de, bueno, ¿en qué momento el ser se ocultó? ¿En qué momento se jodió ¿en qué momento se jodió todo y el ser se fue al carajo? Y entonces vivimos en el mundo de lo óntico, bueno, esta cosa heideggeriana en la que vivimos todos el siglo XX, ¿no? Como de ¿en qué momento se jodió todo esto? ¿No? Y es increíble porque ese gesto, porque es un gesto, se repite a lo largo de todo el siglo XX con variantes, ¿no? Se vuelve como el mecanismo clave para hacer casi cualquier diagnóstico sobre la realidad, ¿no? Todo iba bien hasta que tenemos que identificar en qué momento se produce esa ruptura que daña una supuesta unidad, un supuesto ser autosuficiente y maravilloso que estaba en plenitud, y se rompió, ¿no? Se rompieron las vasijas que contenían las esencias, se rompieron, ¿no? Ese es como el gesto que se repite, y me parece que en ese sentido la advertencia, Mario, sí es pertinente, ¿no? Porque hemos vivido todo un siglo así, con esa idea de, bueno, a ver, ¿no? Y recompongamos las vasijas, volvamos a meter el agua, el maná que estaba ahí contenido, necesitamos, ¿no? Y esa fantasía conservadora ha habitado el siglo XX.
creo yo, y parte de lo que llevamos del 21. Y Mario ponía ejemplos muy concretos, ¿no? Que es que uno tiene que estar escuchando permanentemente, ¿no? Vienen ciertos sectores del indigenismo y te dicen, no, la larga noche de los 500 años, todo era maravilloso. No sé si era maravilloso, ¿no? No, había ya entonces te pintan ese esplendor indigenista prehispánico como si fuera la gran panacea, y pues los que tenemos el vicio de frecuentar la historia, pues sabemos que eso no fue así, ¿no? Entonces, me parece que sí. No, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Claro, pero En ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, estoy totalmente de acuerdo, o sea, hay que meter las manos, las narices, el cuerpo y lo que sea, el sexo, etc. Y te Lo estoy que yo entendiendo, decía Laura, era en otra línea, era otra línea lo que yo decía, o sea, yo no hablaba del esplendor como aquello perdido, sino claro. que decía, cuidado que hay un punto de partida ahí, que no es lo mismo. ¿Se entiende? Porque Se o sea, entiende no es, perfectamente. sí hubo el esplendor y me lo robaron, me lo quitaron, vinieron los, se bajaron esto y entonces no advirtieron, o sea, no hablo de la pulsión a la queja. Te Y entiendo tampoco de la perfecto. pulsión pedagógica. Te entiendo perfecto porque por otro lado está el otro extremo del péndulo, ¿no? Que es justamente, creo yo, que otra de los legados que nos dejó el siglo que acaba de morirse, o que se resiste a morir porque todavía lo venimos arrastrando, otro de los legados que nos dejó fue esta especie como de cualquier forma de sueño utópico está condenado de antemano. Cuidado, detrás de toda utopía está el fantasma del totalitarismo. Ten cuidado, si sueñas, puedes terminar en una pesadilla stalinista, en un gulag, Entonces, toda esa cosa medio vargasllosiana que es asquerosa, termina justamente en una especie de corsé que nos impide soñar y nos impide lo que tú estás diciendo, ¿no? Más que un corsé, es una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza. Pero es una camisa de fuerza, pero por supuesto, por eso decía que me parecía interesantísimo adentrarnos en el malentendido y explorarlo, y explorarlo, y explorarlo, y no querer cerrarlo desde el sentido, sino que dejar algo en la transmisión. El punto es que, por supuesto, digamos, es interesantísimo soñar y imaginar y hacer experiencias como estas, digamos, donde de alguna manera uno puede decir, bueno, o sea, no puede ser que todo el mundo crea que la bondad de los pueblos originarios ha sido arrasada por la inmiscusión perversa de vaya a saber quién. O sea, si la perversión nos anida a todos, o sea, mejor mirarla, la de cada uno, ¿no? O sea, mejor mirar la pequeña miseria de cada uno. O sea, cuanto más advertido está uno de su propia miseria, tiene más lugar para darle la bienvenida a la miseria del otro, por lo menos, ¿no? O sea, hay algo ahí que te hace... Y en ese sentido, digamos, me parece que ahí hay un concepto que es interesantísimo, que es, digamos, la proximidad, ¿no? O sea, si uno más o menos sabe cómo, ¿no? Se puede acercarse, aproximarse, hacer posible algo. Pero de todas maneras, también esto de fechar en qué momento, ¿no? Este vicio de tener que fechar cuáles fueron las razones, en qué momento, cuándo, es obnubilante. O sea, es lo que dice, en ese sentido, yo sí creo que hay posibilidades de hacerse de un horror ahí, Mario. Hay posibilidades de hacerse de un horror para poder extraer. Que me preocupa el horror de la ceguera actual, ¿no? Sí. Porque todos le echamos la culpa al tiempo pasado. Hay dos ejemplos, para volver a La Habana, ¿no? Tangibles, de dos monumentos tangibles, La Habana y Brasilia, por ejemplo.
¿no? Entonces tú hablas de una belleza de La Habana, que sí, estoy totalmente de acuerdo, que hay una belleza que hay que saber descubrir, y etcétera, y hay resquicios, muchísimos, pero también está Brasilia, donde quedé atrapado yo como por 15 días, ¿no? Para encontrarme con la ciudad más antigua del mundo en vida, ¿no? Y entonces cuando fui a un tour, ¿no? Así muy orgullosa, la que dirigía el tour, que me imagino que se quedó con el discurso de los años 50, dijo, miren, aquí antes todo era selva, ¿no? Y entonces todos los que estábamos en el tour dijimos, bueno, ¿y por qué no la dejaron? ¿No? Porque de pronto eran estos monumentos que los cuidan con una prolijidad impresionante y que es viejísima la ciudad, la ciudad más antigua del mundo es Brasilia, ¿no? Porque esa modernidad envejeció en 20 años, ¿no? Ese cemento, La burocracia, esa ¿no? imposibilidad, la burocracia. Y eso, ya que Burocracia. mencionas la burocracia, también yo creo que me parecería interesante introducir, no quiero tener respuestas, que hemos sido testigos los tres en vida, ¿no? Con este siglo XXI, de una suerte de adelanto, de avance en un campo que nos atañe a los tres, que es el campo cultural, ¿no? Con la aparición de los ministerios de cultura, que hay los gobiernos de pronto se empiezan a interesar en la cultura, ¿no? Y justamente va de la mano del siglo XXI con el neoliberalismo y precisamente, creo yo, no sé, estamos siendo testigos de la desaparición de esa cultura a partir de ese supuesto avance social, que es la aparición de las instituciones, que hacen posible, ya que mencionaste la burocracia, que los problemas culturales, artísticos, etcétera, se concentren en la discusión de quién tiene la beca, de amigo de quién eres, de que si te dieron tanto dinero, que no puedo hacer este proyecto porque el papel no llegó, etcétera. Entonces, me parece muy curioso que hay un aparente avance. Por fin los gobiernos se preocupan del arte y de la cultura, y justamente ocurre para obtener el efecto contrario, para que no haya más cultura. Sí, yo pensaba esta mañana mientras caminaba mirando el mar, que la locura ha sido modificada desde que se terminaron los correos. Porque los correos eran un lugar, o sea, ¿ustedes se dieron cuenta la cantidad de locos maravillosos que trabajaron en los correos? Y que cuando se terminaron los correos, con esto quiero decir, ese edificio donde había algo, un cierto elan, que permitía una posibilidad de un uso no burocrático de cierta escritura, digo escritura en sentido amplio. Por supuesto, Mario, que con la terrible captura del lado de la burocracia, no con intencionalidad, porque la burocracia funciona, es lo que pensaba, si uno se remite a lo obsoleto del pensamiento de Baudrillard, por ejemplo, en las estrategias fatales, donde avisaba del simulacro, y avisaba del simulacro de una manera muy interesante, a tientas, como estamos nosotros, a tientas, tratando de pescar algo. Por supuesto, Mario, o sea, basta que eso encuentre una nominación de cierto lado para que se entre en una suerte de automatón donde lo que queda por fuera, lo que queda reprimido, usando ese vocablo en el uso común, es lo que los griegos llamaban la tijé, el azar, el instante, el advenimiento. No digo acontecimiento porque está muy teorizado, y no molestan las cosas que están muy teorizadas, insisto en ir al malentendido. Entonces, eso, ese surgimiento, esa aparición, es
eso que viene y que irrumpe e interrumpe. O sea, los ministerios no se dejan interrumpir. Había un texto hablando de Cuba, había un texto hermoso de quién era, no me acuerdo si era Severo o Lezama Lima, sobre el arte de la interrupción. No me acuerdo cuál de los dos, pero uno de los dos. Quiero decir, el ministerio no permite la interrupción necesaria para que algo aparezca y sorprenda, digamos. O sea, entonces, no tenemos la sorpresa, no tenemos el advenimiento, no tenemos, pero tenemos un ministerio, digamos. O sea, tenemos algo armado ahí para, como tú dices, para administrar el papel, para administrar la beca, para administrar cosas, y para encumbrar una cierta idea de talento que además deja fuera otros modos de, ¿no? Que eso es lo preocupante. Pues, me encanta que encumbren a quien quieran y que hagan estos ídolos, y idolatren, y todo eso es parte del asunto, y uno puede divertirse, reírse con eso, pasarla bien. El problema es, ¿por qué hay que hacer uso de la viuda, como llaman a la guillotina? Yo creo que Mario dio una clave que yo creo que sería bueno pensar. Mario asociaba la aparición de estos ministerios o estas instituciones con el auge del neoliberalismo. Yo creo que eso no es casual. Yo creo que eso no es casual en lo más mínimo, porque justamente la fantasía, o digamos lo que se supone que dice en el papel el neoliberalismo, es que quiere un Estado débil, que no quiere un Estado, que, bueno, esta especie como de adelgazamiento máximo de las instituciones, precisamente, ¿no? Pero lo que no se suele pensar o no se suele analizar, creo yo, con el suficiente rigor, es en qué medida el neoliberalismo necesita al Estado. ¿En qué medida el neoliberalismo, para poder poner en marcha todo su aparato oligopólico, necesita las instituciones? Y en qué medida, y creo que esto es un análisis que yo creo que poca gente o nadie hace, es en qué medida el Estado neoliberal necesita los ministerios de cultura y cómo los usa. ¿Sí? El Estado neoliberal pensado como ese aparato completamente secuestrado por las corporaciones, por los intereses corporativos de toda índole, legales, ilegales, etc. ¿Cómo ese aparato necesita los ministerios de cultura? Y en ese sentido creo que ahí se vuelve muy pertinente la cuestión que planteabas, Laura, de qué es lo que se transmite, ¿no? Es decir, porque en últimas los ministerios, en esta lógica que Mario está mencionando, y por supuesto que hay variantes dependiendo de cada país y cómo funciona en cada país esas instituciones, pero es interesante pensar qué es lo que desde esas instituciones se privilegia a la hora de transmitir, qué es lo que se transmite, qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, eso es una pregunta que queda abierta. Yo tengo varias ideas sobre qué es lo que pasa, pero también me interesa pensar qué es lo que no pasa, ¿no? Y bueno, creo que todos más o menos sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, precisamente lo que está pasando es la ilusión de la comunicación, ¿no? Y estos mecanismos no sé, de promoción, porque en última son mecanismos de promoción de determinadas estéticas, están privilegiando esa ilusión de comunicación, ¿no? Porque, y generalmente los productos, estos productillos, y hablo de productos de manera muy calculada, porque sé que son productos, estos productos que se privilegian en esa transmisión, creo yo, tienen la particularidad de que responden muy fácil a la pregunta de qué están transmitiendo, ¿no? Bueno, en últimas, ¿de qué va tu libro? No, feminicidios, ¿no? La violencia en Guatemala, ¿no? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va tu último libro de latín? ¿De qué va tu último libro, María? Cuéntanos, Mario, ¿de qué va tu último libro? ¿Qué aporte estaba haciendo la humanidad?
Sí, es cierto, es complejo el tema del neoliberalismo, etcétera, etcétera, pero también creo que aparece con demasiada prontitud, hasta en tu boca, Juan. Seguro. Insisto en permanecer en una zona donde podamos precisamente salirnos un poco de allí. Hay algunos funcionamientos que sí están siendo estudiados, sin lugar a dudas, por algunas personas sumamente talentosas, rigurosas y dedicadas, que por supuesto inmediatamente son defenestradas, clausuradas, etc. Pero a mí lo que me parece interesante es esto que decía Philippe, ¿no? O sea, hay concursos, hay editoriales, hay ministerios, hay universidades, hay. Pero, ¿qué no entra ahí, digamos, ¿no? O sea, qué no hace parte de eso? Por eso la idea de caduco es linda, digamos. No en el sentido de lo perimido, sino la caducidad, lo caído, ¿no? El punto de lo caduco, ¿no? Esa cosa de con aquel caduco, hablando de Brasil, con aquel caduco de la plantita de no sé qué, acá en el norte ahora tenemos cayú, por ejemplo. O sea, ahí hay un hilo de la caducidad que me parece interesante, porque viene de caído. Lo caduco es lo caído, ¿no es cierto? Es lo que cae. ¿Qué de lo que cae? O sea, porque ahora ni siquiera uno se encuentra un papel por la calle, quiero decir. No hay papeles en la calle, ¿se dieron cuenta? En algunas ciudades, por supuesto. Bueno, Vallejo ya lo había anticipado. Señor ministro de Salud, jamás la salud estuvo tan enferma. Exacto. Es así Me como duele la cabeza, señor ministro de Salud, me duele la cabeza. cabeza, y jamás me había dolido antes. Jamás, fantástico. ¿No? Y Laura, y esto está completamente relacionado con lo que decías sobre lo de que no hay correos, ¿no? ¡Correos! Es que no hay correos, entonces justamente yo creo que lo que no está apareciendo o está apareciendo de manera cada vez más esporádica son precisamente conversaciones como estas, donde la discursividad no tiene un objeto muy claro. Y precisamente se convierte en una especie de ejercicio de correspondencia. Estamos tratando de hacer llegar una carta de un lado al otro y bueno, sabemos que la carta siempre llega, pero al mismo tiempo ese proceso de transmisión es un proceso que hay que trabajar, ¿no? Y es estas formas de la discursividad, creo yo, las que están desapareciendo. Están desapareciendo reemplazadas, creo yo, por esa ilusión de, bueno, te llegó. No te llegó nada. El hermoso dislate de los ejercicios de Loyola, por ejemplo. O sea, la dimensión del dislate es lo que un poco estamos haciendo, ¿no? O sea, la divagación, el dislate, el poder respetar ese vacío que hemos introducido para precisamente operar ahí, ¿no es cierto? O sea, Latinoamérica, vacío. Bueno, bordeemos, contornemos, pero sí algo de eso que me parece que es fundamental. Por eso me parece interesante tu imagen de Mario, me parece muy interesante tu imagen de Brasilia. O sea, el haber tenido que soportar, ¿no? O sea, porque fue tener que soportar con tu cuerpo, ¿no? Esa horrible. experiencia, ¿no es cierto? O sea, Estaba preso.
por eso, tener que pasar el cuerpo por ahí, ¿no? ¿Y por qué te quedaste 15 días ahí? Porque se equivocaron. Dilma hizo un congreso, una bienal de literatura, y duraba 15 días. Entonces me hicieron una invitación de 15 días, que yo pensé que les interesaba tener a los invitados 15 días, por alguna razón X, ¿no? Y pues como yo estaba de acuerdo con Dilma, etcétera, dije, bueno, me presto a estar 15 días con ellos. Pero aterricé, ese día tuve una presentación con un compatriota muy querido de Juan, con Héctor Abad, que, que empezó a decir que el teatro no existe y no dio ninguna razón para sustentar su teoría. Y cuando acabé de hablar, me dijeron, ¿y cuándo te vas, Mario? Y dije, no, pues en 10 días, me han invitado 10 días. No, no, solamente te habíamos invitado para esto, pero no sabemos. Y entonces me quedé en un hotel, aproveché para escribir un libro, mirando todo Brasilia, encerrado, y no podía ir a ninguna parte, salvo ese tour que fui a ver de cómo se había construido ese infierno, porque es un infierno, no sé si conocen Brasil. Aparte yo no conocía a nadie, amigo brasilero, que conociera a alguien que viviera en Brasilia. Claro. No, o sea, ni por cuarta, amigo de no, amigo pero de amigo. te das cuenta, lo único feliz de esto es tu malentendido, insisto con el punto. O sea, es, qué lindo, me voy 15 días a Brasilia y vamos a vivir de esto y hacer de esto una experiencia 15 días. No, señor, usted viene acá una horita. Se ven acá una horita, me pagaron en efectivo. Acá una horita porque usted es el escritor que nos interesa tener hoy, ¿no? Venga una horita, ¿no? Luego ocurrió una sesión de pago en la habitación de hotel con billetes así en físico, en efectivo, muchos billetes de $10. No, yo tenía que regresar con, no sé, con un fajo de billetes. Todo era así como en otra dimensión, no sé. Sí, es esa cosa, ¿no? Pero tenemos un Ministerio de Cultura y sí nos interesa la cultura. Y tenemos la Bienal de Literatura, que nunca más se hizo, aparte, dicho sea de paso. Fue esa la única, la primera y última. Que yo pensé, pues, era tipo la Bienal de Sao Paulo, no sé, pero no. ¿Y cómo pensás una Bienal de Literatura? ¿Cómo piensan ustedes una Bienal de Literatura? Porque estamos hablando de los tiempos, estamos hablando de los espacios, estamos hablando de los transitares topológicos, o sea, ¿cómo imaginamos una Bienal de Literatura, digamos? O sea, el otro día pusiste una foto que a mí me hizo muy feliz, Mario, la foto que pusiste con los niños. Ah, eso es lo que se ve. Sí, o sea, sí, de ese sí. proyecto, digamos. O sea, a mí esas cosas me hacen profundamente feliz y me hace muy feliz que tú estés ahí con los niños también, lo que a ti te produce eso. O sea, pero ¿cómo No, yo imaginas? acepté sin imaginar, yo pensé que era requerido por un proyecto que me podía interesar en abstracto, ¿no? El proyecto de Dilma, ¿no? Frente a un país tan terrible como es Brasil, y puse el cuerpo para ver qué sucedía, ¿no? Durante 15 días, que conocer a otra gente, ver qué pasaba, no sé, no ser abandonado a la obra. Aparte, decir, bueno, pero ¿por qué me programaron 2 horas después de llegar, yo mareado, bajando el avión, cuando voy a quedarme 14 días más? No, o sea, no estaba ni siquiera programado O sea, para ni dentro de 2 siquiera te días, dieron ¿no? tiempo como para tomar el sabor Sí, del no, lugar donde estabas y directo. poder, ¿no? Y era abrirme a la sorpresa de un proyecto que me podía interesar en abstracto, ¿no? Eso es como yo me imagino una Bienal de Literatura, no me lo imagino de ninguna manera, ¿no? Porque si ya siento que así va a ser, pues ya no me interesa. No digo, Justamente, pero ahora, que es como ahora escribir. soñar, proponía soñar. O sea, ¿cómo Ah, se imaginan? O sea, ¿qué podría traer, digamos? Porque a mí me parece fantástico soltar un montón de escritores 15 días en una ciudad, aunque sea Brasilia, me parece como idea, me parece fantástica, soltarlos y obligarlos a escribir. O sea, a que surja algo de ahí, pero esa es mi imaginación, les pregunto a ustedes. No, Mario, me estaba acordando
es una experiencia que creo que tú también has vivido, creo que sí, de algo que tiene un curioso parecido, que es cuando eres jurado del Premio Casa de las Américas en Cuba y te llevan a ese hotel en Cienfuegos. Es un hotel como de la era soviética, un hotel así como de arquitectura funcionalista y al pie del mar, muy lindo, y Cienfuegos es una ciudad preciosa y lo que quieras, pero hay algo de ese ambiente como ultra artificial. Por supuesto, la gente lo que te cuenta ahí dentro de la misma Cuba es que esa decisión la tomaron precisamente porque al principio lo hacían en La Habana, pero los escritores un poco como que se descarriaban y la seguridad del Estado cubano perdía el control de los escritores por un lado por el otro, y decidieron armar este pequeño campo de aislamiento en esa ciudad, que es como una abstracción en sí misma, porque además Cienfuegos fue construida por los franceses, además, y entonces tiene esta idea como racionalista, arquitectónica racionalista, un poco como... Entonces hay una cosa también un poco como del racionalismo, la tradición esa de ciudades racionales, un poco en la misma línea de Brasilia, donde te tienen en ese espacio de internamiento. Pero me acordé justamente de eso, ¿no? Por la siniestra, para decirlo con Freud, similitud entre las dos ciudades, entre las dos experiencias, ¿no? Como de este lugar abstracto donde te encierran, ¿no? Te encierran y la utopía se vuelve distopía. La utopía racionalista rápidamente se vuelve como una cosa medio de pesadilla, ¿no? Te puedo resumir esa experiencia en el Hotel de Cienfuegos. Fue la única vez en mi vida que me he peleado a golpes con alguien, junto a esa piscina. Junto a esa piscina, con otro jurado, era una pelea abierta, a golpe limpio, ¿no? Y nunca me ha ocurrido, ¿no? Porque siempre, bueno, he tenido discusiones, etcétera, lo que fuera, pero pelea así como en la secundaria, tal vez, en colegio, no sé, así de te espero a la salida, ¿no? Para pelearse, fue justamente en esa inmensa piscina, que es una piscina gigantesca con ese criterio de los años 50, que mientras más grande es mejor, ¿no? En una esquina fue esa famosa pelea con el otro jurado, pero así a golpe limpio. Entonces, ahí ya, esa fue el resumen de mi utopía de Cienfuegos. Sí. O sea, el Unheimlich presente, como dice Juan. O sea, sí. Te traigo aquí para que no puedas hacer uso del lenguaje. Ni de la razón. Y termina con golpes. O sea, nunca me ha sucedido, aparte, porque si yo fuera... Es interesante esa imagen. Si tuviera 4 o 5 peleas en mi vida, digo, bueno, una más. No, la única. Sí, de mi vida adulta, que yo me haya peleado así, realmente, fue allí. Es muy impactante. Me sigo preguntando qué sucedió, ¿no? Y hablando de obsolescencia, ¿no? Y de cierto modo, reivindicar el encanto de cierta obsolescencia en ese sentido. Es decir, te encierran en ese cuarto, te van dejando unas cajas en la puerta de tu cuarto y tú tienes que ir leyendo esos manuscritos, luego circular esa caja al vecino para que el otro jurado lo lea. Y a mí es muy extraño, ¿no? Es una experiencia realmente muy extraña. Yo no sé si estoy haciendo un desvío o continuando, pero... Dale, desviemos. Yo quería simplemente manifestar que yo estoy viviendo una etapa de una confusión, ni siquiera es confusión, déjeme que encuentre la palabra exacta, como de un no saber. Yo estoy en una época donde o sea, yo a los 25 tenía unas certezas que hoy no tengo. Qué suerte. Y hoy yo me siento absolutamente perdido en lo que hago. No entiendo muy bien qué hago ni cómo, a pesar de que me la paso teorizando sobre lo que hago. La verdad última es que yo no entiendo bien
ni qué está pasando, ni qué estoy haciendo yo. Pero no estoy sufriéndolo, lo estoy viviendo como un poco como habitando lo que estamos diciendo, ¿no? De esta especie de malentendido. Yo estoy instalado en el malentendido, no entiendo un carajo, ¿no? Y al mismo tiempo... Pero es una posición de apertura interesantísima, digamos, ¿no? Sí. O sea, es realmente, digamos, decir, bueno, ok, tengo el bagaje tengo este otro bagaje, o sea, me serviré de eso seguramente, bien o mal me serviré, pero hay algún punto que quedó abierto, digamos. O sea, una dimensión lógica de lo que queda abierto, ¿no es cierto? Y porque a mí me parece una posición interesante, la posición de la ignorancia, digamos, siempre me parece una posición, o sea, que cuida y resguarda algo del orden de un cierto deseo de saber, la posición de la ignorancia. O sea, eso es difícil de explicar. Sí, y precisamente por una idea en la que vengo trabajando hace ya bastantes años, que es la idea de, por supuesto, esto tiene una tradición muy larga de miles de años, pero la vengo trabajando un poco de manera en mis procedimientos, en lo que hago, en todo, y es esta idea de no saber como una facultad, ¿no? O sea, el no saber es la auténtica facultad, digamos, para mí, la auténtica facultad del artista o la auténtica facultad del, bueno, no sé cómo llamarle, quizá artista, en fin. Pero ese no saber como una facultad, y una facultad que por supuesto hay que cultivar, ¿no? No sé, y cómo le doy forma a ese no saber, y Sí, qué produce ese no saber, y ¿no? atreverse, ¿no? Porque también o sea, el atreverse es algo interesante, o sea, no sé, pero me puedo atrever, digamos, ¿no? O sea, que sería muy interesante ver cómo se refleja en lo que estás escribiendo, ¿no, Juan? Todo eso. Porque, o sea, estás diciendo, de algún modo vengo, soy un tipo con una formación, soy un curioso, se nota cuando hablas, la referencia que tenés, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Igual que Mario. Pero que en determinado momento uno pueda soltar eso y disponerse a un espacio abierto y habitar, digamos, ¿no? La dimensión de poder habitar un cuerpo otro. Y probablemente sea un requerimiento de no quedar capturado precisamente en esas burocracias, ¿no? O sea, porque es bien difícil no quedar capturado en esas burocracias, ¿no? O sea, es bien difícil. Cada vez más difícil en es ese muy tiempo, difícil. en ese pasado, en esa burocracia, en esas trampas de supuestamente pros, porque son trampas pro, ¿no? Sí, Porque como yo tengo mucha conciencia, entonces el pasado, como yo tengo mucha, mira, qué bien que hay instituciones que se preocupan, pues no sé, están muy... Aparte yo no sé por qué los he convocado tampoco a ustedes dos. ¿Sí me explico? O sea, no podría explicarlo tampoco. O sea, bueno, no los... Sí, me explico que es, no va más allá. Pero esta ignorancia, a ver, no sé, ese término va a sonar horrible, pero es como una ignorancia palimpsestada, no sé, porque no es una ignorancia. No es lo mismo el vacío de lo que donde no hubo nada, que es el vacío donde hubo algo. Ese resto que queda de ese vacío, es ponerse en esa posición, en una postura de vacío donde antes hubo cosas, ¿no? Que hace posible que ese vacío tenga tonalidades, espesuras, no sé, texturas distintas, ¿no? Y qué es lo que hay que evitar, ¿no? Cuando tú me cuentas esto, porque yo en realidad voy con esos chicos a jugar fútbol, ¿no? Jugamos fútbol y allí aparece todo, o sea, no voy a dar clases, o sea, voy a jugar fútbol. Ya. Y eso es. Y ahí aparece muchísimo más que si yo me sentara a decir, hay que escribir y la palabra, no sé, no. Entonces, y el uso del lenguaje tiene que ser de tal manera, y ustedes tienen que observar cierta cuestión y tienen que poder llegar a...
Exacto. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la dimensión de la ignorancia no es la dimensión del no saber en el sentido de la falta. O sea, Que existe también, que es por terrible esa supuesto falta, que es la que hay que existe la evitar. falta y estamos habitados por la falta y es divina la falta también, si uno puede con eso, fantástico, con la falta también. Pero quiero decir, no es porque te falta, es porque hacer lugar a que algo pueda No ves, ser. porque no la ves. Porque esa Claro. falta no la ves y no puedes hacer nada con esa falta porque estés invisible, porque crees que no existe. Ese es el punto para mí. Probablemente una defensa siempre frente a eso, y entonces al haber una defensa uno ni se entera, ¿no? O sea, no te enteraste. Sí, O sea, y ese no enterarse tampoco está tan bien a veces, porque no, te puede poner en una pero situación por muy eso me parece endeble lindo este y tu esfuerzo de cuerpo él de decir, sufre y... estoy en la confusión, estoy Exacto. en la confusión, habito la confusión, no tengo la menor idea. Y aguanto, sostengo, no soporto, sostengo eso, ¿no? Entonces, y por supuesto que estoy de acuerdo contigo, Mario. ¿Qué va a hacer con los niños? Con los niños uno tiene que ver a qué te hacen jugar los niños, pues no hay nada más lindo que eso, ir a estar y que te hagan hacer jugar algo y en ese juego se te van ocurriendo un montón de cosas y a ellos también. ¿No? O sea, en ese sentido, ¿te das cuenta la diferencia de haber puesto el cuerpo del modo como tuviste que poner el cuerpo en Brasilia, de poner el cuerpo con estos niños? O sea, el cuerpo te sale otro ahí, ¿o no? Se te hace otro ahí, en ese encuentro. Es totalmente distinto a esta cosa de decir, Dilma, ¿qué me hiciste, Dilma? ¿No? O sea, Dilma, ¿qué me hiciste? ¿No? O sea, totalmente distinto. Ahí vas a jugar. Insisto, soy curiosa. ¿Cómo se imaginan una bienal de escritores? Disculpen que retorne a eso, pero tengo curiosidad genuina. O sea, porque yo pensaba en eso, o sea, me pareció tan lindo eso, voy 15 días a un lugar y algo de una bienal ocurre. Se llame bienal o se llame como se llame, ¿no? O sea, en vez de cagarse a trompada con el otro, o sea, ¿qué podría ocurrir con los escritores sueltos 15 días? Decís como en una bienal soñada, ¿no? En una bienal que nos... Sí, soñada, soñar, o sea, imaginar, soñar, o sea, porque podría ser interesantísimo, ¿no? O sea, ¿Sabes qué he hecho de menos yo? Yo echo de menos los espacios donde la gente llega con algo. ¿Sí? Pues venimos de una época justamente, estoy completamente de acuerdo con Mario, en la cosa está un poco como de esos espacios de juego justamente y de propiciar algo en lugar de sencillamente llegar como a impartir, ¿no? O a dictaminar o a hacerse, pues no sé, el prescriptor. De acuerdo con esa idea. Pero al mismo tiempo creo yo que con ese impulso que es muy sano bueno, eliminemos ese tipo de jerarquías, etcétera, nos hemos ido cargando precisamente la posibilidad, todo se ha vuelto excesivamente laxo, entonces ya no existen espacios, creo yo, hay pocos espacios donde la gente lleve algo, ¿no? Entonces, bien sea un texto, un objeto, lo que sea, no necesariamente me imagino yo una bienal de escritura donde un escritor lleve un texto. Pues, el escritor puede llevar cualquier cosa, pero el que tiene que llevar algo, ¿no? Y ese algo tiene que servir, obviamente, como de objeto que se rodea durante un tiempo de discursividad. Yo echo de menos espacios así. Echo de menos espacios así donde la gente lleve algo. No sé muy bien qué, ni cómo sería eso, pero lo echo de menos, porque un poco lo que está pasando es que lo único que se demanda un poco es la presencia del autor, ¿no? precedido por un cierto prestigio, digamos, ¿no? La idea de que yo voy y entonces aparece Prestigias. Mario Velatín abajo, el nombre asociado a una foto,
y esa persona está en un teatro, entonces esta especie como de reanudación de la metafísica de la presencia, donde el autor va y se sienta y estuvo un rato ahí, dijo 3 cosas, todo el mundo aplaudió y se fue, ¿no? Un poco modelo y nadie conversó, ni nadie hizo una pregunta, ni nada. Es como están funcionando los festivales literarios en todas partes. Creo que están excesivamente basados en la idea del prestigio de la presencia de los autores allí, y que me parece que es una especie de presencia rara, porque es una presencia medio... Es que no sabría cómo decirlo, creo que es una especie de explotación o un ordeño de la presencia por sí misma, y muy rara vez ocurren cosas en esos festivales, muy rara vez. Muy rara vez uno va a esos festivales y uno dice, aquí hubo un acto de arte, aquí hubo un acto, aquí hubo una acción. No, por eso a mí me parece interesantísimo, Mario. A mí me quedé pensando, me parece súper interesante que hayas defendido a golpes algo. Sí. Es que, en serio, Sí, no, no. o sea, hablando de lo que uno puede llevar, y bueno, esa vez llevaste un golpe, digamos, a mí me parece interesante, ¿no? O sea, el golpe, la patada, a veces es lo que permite que algo de lo que no hay aparezca. Entonces me parece, digamos, uno puede llevar un golpe en la mesa, además. Yo me acuerdo, yo tenía un taller hace muchos años tenía un taller con los pacientes crónicos de un manicomio, porque eran los olvidados, y nada, invité a todos mis amigos artistas, armamos toda una cosa, y tenía un amigo poeta muy interesante, que ahora vive en Alemania, y un día estaba todo tan disperso y agarró la mesa y la ¡pum! Y se produjo en ese momento la fulgurancia de un instante bendito, bien dicho, porque de ahí surgieron creaciones muy interesantes. Y ese golpe, porque a veces hay que entrar con un golpe, por eso me parece interesante ese golpe, donde de algún modo aquí hay algo que hay que instalar o hacer saber o lo que fuera, digamos. No importan las palabras, huelgan. Pero es lo que él dice, digamos, ¿qué puede uno llevar que no sea del orden de... Me pareció muy linda esa imagen, ¿no? O sea, de una presencia ordeñada. O sea, te saco hasta la última gota, pero ni siquiera te de saco tu hasta falsedad. la última. No te saco la última gota porque quiero que me des algo. No, te saco hasta la última gota porque ahí la vendo, ¿no? Ordeñado. O sea, eso me parece una imagen sumamente descriptiva de cómo hay algo porque no es tu presencia, porque la presencia es otra cosa, es cómo hago uso de tu imagen, cómo hago uso de una identificación de puro prestigio, o sea, la ley del puro prestigio de Hegel, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hago de eso? Entonces te ordeño, te pongo, te ilumino, ¿no? Te sitúo, te pongo el vasito de agua, además, nadie te va a decir nada, tranquilo, de ahí te llevo a comer, o a esto, a lo otro, más, qué sé yo, pero, o sea, la Bienal como un espacio de escritura, ¿no? O sea, que donde alguien que pasó por ahí le pase algo en su escritura, digo, ¿no? Bueno, eso cumplió la Bienal, ¿no? Porque me encerré allí y hice un libro. Pero mi Bienal utópica sería que no hay escritores. O sea, la presencia de otro escritor ya rompe la idea de una Bienal de escritura. ¿Sí me explico? O sea, yo digo, estoy hablando de una cosa utópica que me gustaría, obviamente nadie me va a hacer caso, no sé, pero yo sería que haya un solo escritor, ya, nadie más, va.
O No, gente de digamos, otras artes, no sé. pero es que yo, mira, justo hace 3 días estábamos hablando con un amigo acá, yo estoy en Santiago de Chile ahora mismo, y estaba con un amigo y estábamos hablando justamente de los libros de Mario y de algunas de las acciones de Mario. Y entonces nos reíamos porque decíamos, es que Mario ya hizo todo lo que hoy se está hablando, Mario lo hizo hace como 15 años, ¿no? 10, 15 años. Entonces, tú ya hiciste esto, es decir, tú hiciste esta cosa de en la galería de arte, entrenar a esta gente que no eran los autores, ponerles el rótulo abajo para que los entrenaste para que fueran supuestamente y esto me hace pensar en una cosa que Ito Steyer, que es esta teórica, bueno, y cineasta y artista alemana, dice, hablando justamente de esto de la presencia y del exceso de presencia de los artistas en estos espacios, ella habla de que hay que mandar proxies, ¿no? Ella le manda proxies para usar ese lenguaje que viene como de la informática. Entonces, no sé, ella dice, bueno, ¿por qué no mandamos un muñeco? Cuando me invitan, pues en lugar de ir yo, mando un muñeco y el muñeco tiene unas instrucciones y lo ponen ahí y el muñeco es el que va a performar lo que yo se supone, pero yo no voy, ¿no? La necesidad, creo yo, y ya la propia performance de Mario de hace ya bastantes años, creo que eso fue como en 2007, 2006, por ahí. 2004. 2004. Eso ya lo, digamos, en esa performance ya se venía anunciando y es en una época en la que incluso había mucho menos de esta especie como bueno, de avalancha que luego las tecnologías iban a exacerbar. Creo que adelantaste, Mario, creo que yo, como en muchas otras cosas que has adelantado, a esta necesidad que tenemos hoy en día de encontrarle la gambeta a lo de la presencia. ¿Cómo hago para lo que estás diciendo? ¿No? Bueno, hagamos una bienal de escritores sin escritores. Me apunto. Mejor dicho, me apunto a no estar. Hubo un gesto, con eso de que alguien lleva algo, hubo un gesto muy lindo de Lucrecia Martel, que es tenía hasta parte de su obra ella, ¿no? Me parece que es un ser muy interesante, interesantísimo, ¿no? Una de las pocas personas que piensan así en su trabajo, etcétera, una poética. Y me acuerdo que en Cali, que justamente me tocó estar en un congreso donde no había escrito, y es que yo dije, ¿por qué me siento tan bien en este congreso? Y me di cuenta que no había otro escritor, ¿no? Eran cineastas, eran activistas políticos, etcétera. Y Lucrecia, cuando se presentó, llevó un objeto e hizo hincapié, ¿no? Miren lo que les he traído hasta Cali, lo que me ha costado traerlo en la maleta, pero como los quiero tanto, no sé qué, para, a partir de ese objeto que nunca abrió durante su presentación, hablar de temas que no estaban bien de ser hablados, ¿no? Porque ella habló de un proyecto, que era un proyecto bastante como sociológico, que era hacer una película sobre un líder sindical que lo mataron, etcétera, que era un poco el tema central. Pero entonces ella todo el tiempo hablaba de ese objeto que había hecho, cómo los querré a ustedes que he traído este objeto, no sé, y era algo que nunca, que se fue diluyendo, ¿no? Difuminando, y que le permitió crear un discurso que, si no hubiera tenido este objeto oculto, al cual colocó en el centro del estrado, ¿no? de su mesa, ¿no? Y ya van a ver, y de cuando en cuando volvía, y porque los quiero tanto, lo que me ha pesado, está prohibido traerlo, no sé. Entonces, ¿cómo logró llevar algo que nunca supimos, ¿no? Ni sabremos qué cosa es lo que llevó? Llevó lo que no se tenía que llevar, no sé. Y lo que le permitió hablar. ¿Sí me mirada, llevó un trompel. Un trompel, y le permitió hablar, y le permitió decir lo prohibido. Sacó la mirada para que la voz pasara, ¿no? Retumbara en otro ámbito. Porque si no hubiera dado un discurso normal, una película más, es tan difícil hacer películas políticas sobre los sindicalistas. Claro. Y cómo lo mataron al de tu pueblo. Yo también tengo un primo que hizo un video y tiene una foto de cómo mandaron al del suyo, ¿no? Entonces un poco eso, sí. Bueno. Sí, me parece un recurso precioso, ¿no? Es una mezcla de un trompel y una galma, digamos.
es el agalma, es el objeto precioso que vale por sí mismo y que no requiere ser abierto, que está ahí precisamente para ocupar algo, ¿no? Y que tiene que ver con lo que dice Juan, hay que llevar algo. Hay que llevar Que algo. sí, o sea, porque es diferente, porque eso de jugar fútbol y eso no es de jugar fútbol, o sea, sí se lleva algo, otra cosa, se lleva algo, pero no se lleva lo que supuestamente hay que llevar, no sé, No, se lleva tiempo. entre otras cosas, sí. Se lleva tiempo, se lleva tiempo, oído, estar, no sé, muchas cosas. Y es llevar lo que se supone que no tienes que llevar. Exacto, sí. Pero tiene que ver con lo que tú dices, que se extraña, que se lleve algo. Porque ya no se lleva nada, pues porque se llevas tú, tu imagen, y ya, y que salgas en la foto. No llevas más, no te exigen que lleves más. Aparte, ni siquiera puedes llevar más, porque si llevas más, sales ya del parámetro, ¿no? Para lo cual ha sido requerido. Sí. Bueno, pues, queridos pues yo amigos, me llevo muchas cosas de hoy. no, yo también. infinitas. El gusto inmenso Muchísimas gracias. de estar contigo, que te quiero tanto y lo sabes. El gusto de conocerte, Juan. El agradecimiento a esta universidad que intenta introducir precisamente la dimensión de cierto dislate para complejizar y pensar, compartir un tiempo. Agradezco profundamente. Sí, Gracias. yo Muchas también, gracias. de verdad, gracias por la conversa. Yo también me llevo muchas cosas y lo disfruté un montón. Muchas gracias a los dos y a la universidad y a todos los organizadores. Gracias. Nos vemos pronto. Beso a las Adrianas y beso a Filip. Besos. Gracias.